Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo aquí en Alpampan por el mostrador.cl después de una noche bien lluviosa. Ha bajado un poquito la lluvia, pero va a seguir lloviendo en las próximas horas. A ver, un dato que quiero entregarles, y es que el fiscal Pastene, que está investigando la fuga de este supuesto sicario, ¿no? Que habría sido quien mató al llamado Rey de Meix, digamos, se ha declarado a la jueza Irene Rodríguez, está en calidad de imputada, por prevaricación culposa y negligencia inexcusable. Así que vamos a estar muy atentos a aquello. Continúan las esquirlas también en las derechas, producto de esta ya querella bajada por Evelyn Matei contra quienes resultan responsables de la llamada campaña asquerosa en su contra, que ya se indica que provendría directamente del Partido Republicano. ¿Cómo quedaron las tensiones, cómo quedaron las relaciones entre Chile Vamos y este partido, sobre todo pensando en un tema que va por sobre todo esto, que son las conversaciones para lograr acuerdos en torno a una lista parlamentaria? Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el diputado independiente por la región de la Araucanía, pero que integra la bancada republicana, Stefan Schubert, para despejar aquello. Vamos a entrar a hablar de los bulos, de las fake news, de las declaraciones del candidato José Antonio Kast. Pero antes quiero contarles que la Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años a nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl, Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta, donde puedes encontrar todo el material, el contenido multimedia del Mostrador, como Click AM, punto por punto, Corea del Centro, Alpampan y mucho más. Recuerda suscríbete al canal de YouTube a través de @El Mostrador Podcast. Y como todos los viernes, vamos a hablar con el editor de la Unidad de Investigación del Mostrador, autor de Nuestro Pedacito de Cielo, el nuevo crimen organizado en Chile, Carlos Vaso, y de otros libros también. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros, como siempre, todos los viernes. Bien, pues encantado. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, muy bien. Oye, arranquemos con uno de los temas que se ha trabajado en el Mostrador, y es este archivo del terror, y es la decisión de la Suprema de pedir la extradición a una ex jueza, implicada en tráfico de niños en los 80. Cuéntame cómo está eso. Nosotros efectivamente publicamos una nota bien extensa, eso hace unos muy pocos días, y que da cuenta de una situación, de una noticia que yo honestamente no entiendo por qué no es noticia uno en todos los medios de este país. Es una noticia impactante que tiene que ver con un tema que ya hemos discutido antes, que es efectivamente esta máquina. Es una máquina gigantesca donde actuaban juezas en aquella época, juezas de menores, ¿no? Vendiendo, sustrayendo, quitándole niños, sobre todo a chicas muy jóvenes, campesinas habitualmente, eh, y vendiendo esos niños a parejas, sobre todo estadounidenses, italianas, belgas, francesas, etcétera. Entonces, en este caso, este año han pasado cosas, ha habido hitos gigantescos. Uno de esos hitos tiene que ver justamente con que, a diferencia de lo que pasó con el último juez o el último ministro en visita que hubo en este caso, hoy día tenemos un ministro en visita, que es el ministro Aguilar, que es muy proactivo y que por primera vez sometió a proceso a personas en este país por la sustracción de niños. Estamos hablando de una sustracción de niños que se estima en 25.000 guaguas, ¿ah? Desde los años 60 hasta bien avanzados los años 90, ¿ya? Guaguas que, insisto, de meses, días, que eran sustraídas a sus mamás y que eran vendidas en el extranjero. Y en este contexto, este juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, esto lo que hizo es que se enfocó en una de las tantas aristas que tiene este caso, que es
la de San Fernando, donde estaba esta jueza que hoy día usa el seudónimo de Yvonne Bronfman, ¿no? Vive en un suburbio de Tel Aviv. Ella, según la última información que encontró la Policía de Investigaciones, y ella escapó de este país hace muchísimos años, hace más de 40 años, ¿no? Pese a eso, ha viajado en distintas ocasiones al país, pero ella vive, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo afuera y por primera vez se pide la extradición. La Corte Suprema accede, ¿no es cierto?, a la petición que hace el ministro en visita de pedir que una jueza, una ex jueza, sea detenida también en el extranjero y sea enviada acá. Y esa es una decisión que marca un precedente sumamente importante, ¿ya? Porque efectivamente, primero que nada, estamos viendo que las defensas corporativas ya no están funcionando tan bien como funcionaban antes. Este ecosistema de tráfico de niños funcionó gracias a muchas cosas y una de esas fue justamente, ¿no es cierto?, las defensas corporativas que había en aquella época. Fíjate tú que cuando ella es denunciada en 1983, y esto pasó hace mucho tiempo, ¿no? Qué Y ella tremendo. denunciada y ella se entera de que va a ser detenida. Evidentemente alguien dentro del sistema de persecución penal le avisa que se había emitido una orden de detención que estaba en manos de la PDI en ese momento, y ante Ujú. eso ella, ¿no es cierto?, junto con su pareja, un abogado que se llama Alberto Braufman, huyen, se van de inmediato, toman sus cosas, se van a Pudahuel y escapan de este país. Entonces, Horrible. desde ese punto de vista, sí, todo esto es espantoso y te insisto, yo no entiendo, no me cabe en la cabeza que seamos uno de los pocos medios que están preocupados de este tema, porque es una cuestión de una magnitud impresionante. Yo creo que, o sea, no me cabe ninguna duda que en este país se han traficado más niños que los que traficó la dictadura argentina, por ejemplo. Y además, sí, acá tenemos un foco de tráfico que tuvo su apogeo en la época justamente de la dictadura de Pinochet, pero que empezó antes y que siguió después. Había una práctica institucionalizada y esa práctica tenía que ver con el hecho de los montos que se pagaban por estos niños que lo hemos discutido antes, ¿no? Estaban en una especie de sala cuna que tenían este abogado en calle San Antonio, en Santiago. Encima de su estudio jurídico, él tenía una especie de exhibición de guaguas, ¿no? Y estas guaguas, estas parejas que llegaban de distintos países, les mostraban estas guaguas como si fuese una tienda de mascotas, que afortunadamente tampoco existen muchas ya, ¿no? Y escogían, les exigían estas guaguas, les hacían trámites express. ¿Por qué? Porque el monto que ellos pagaban era un monto gigantesco en esa época, sigue siendo un monto gigantesco hoy día. Estamos ¿Cuánto hablando de pagaban? $50.000 por cada guagua. Si tú ajustas eso, estamos hablando de $50.000 en los años 80. Si tú ajustas eso, hoy día son cerca de $160.000. Estamos hablando de 150 millones de pesos, más o menos por cada guagua. Fíjate que nosotros en la nota que publicamos estos días, pusimos una información exclusiva a la que tuvimos acceso, que es el testimonio que presta ante el juez la hermana de esta jueza. Y ella cuenta, porque hubo un momento en que esta jueza manejaba tantas guaguas, tantos niños, ¿no? Que no daban abasto, no tenían salas cunas suficientes para tener a estas guaguas. Entonces le pide a su hermana, que vivía en Santiago, que tenga en su casa a varias guaguitas. Y ella cuenta que se encariña con uno de estos niños, un niño que tenía un poco más de edad, un niño que le decían Checho, me imagino que se llamaba Ya, Sergio. ¿Mm? Entonces ella va donde su hermana, donde Ivonne, y le dice que está encariñada con este niño, en su casa están todos encariñados con este niño, ya. que por qué no le deja a este niño, así como, dame esta guagua, una cosa así. Entonces ella le dice, o sea, ningún inconveniente, le dice, pero cuesta 30 millones de pesos. Es cierto, Uf, 1980, ¿no? Entonces me dice, pero yo no tengo esa cantidad. Bueno, entonces no es tuya. Y la efectivamente, hermana. la demanda, ¿no es Horrendo. cierto? Y no, sí, sí, es una cuestión, te insisto, de un cuento de Hans Christian Andersen. ¿Ya? Y efectivamente este niño es vendido después, ¿no? Porque la hermana, que, ojo, además se entiende en ese testimonio, que entre comillas le estaban haciendo un precio, ¿no? Porque era su hermana. Es una cuestión Pero de una falta de humanidad que te da cuenta, ¿no?, de lo viciado que ha estado este país en muchos años.
Pero qué tremendo. Cuéntame algo que quiero entender, porque este caso se suma a otro. Yo misma me acuerdo haber, Mm, hace algunos años, ¿no es cierto?, hecho un reportaje para Mega mm, sobre el caso de una monja holandesa así que es, también había mandado, había también usado su relación con mujeres en situación de vulnerabilidad así es. para robarle sus guaguas, finalmente. Claro. Ahora, acá estamos hablando de una máquina al interior del Poder Judicial, o esta mujer actuaba separada del resto, o sea, no era parte de la máquina. Y cuesta un poco entender eso, Mm, porque en definitiva es una especie de práctica que estaba admitida dentro del Poder Judicial. correcto. Entonces tenías en distintos juzgados de menores, en distintas partes del país, fíjate que los principales focos que se han investigado hasta este momento son, en esta investigación, son San Fernando, Temuco y Concepción. ¿Ya? Y, y en todas esas ciudades, ¿no? En todas esas comunas había juezas de menores que sabían que esto se hacía y que nadie se escandalizaba con eso. A eso se sumaban, ¿no es cierto?, un montón de focos más, como el de esta monja que tú mencionas, como el de un sacerdote italiano de apellido Pier Giovanni. Solamente ese sujeto, la estimación baja por lo bajo, que este sujeto tenía un hogar de niños en Quinta de Tilcoco, ese delincuente, no hay un adjetivo distinto, es imposible buscar un adjetivo distinto para ese sujeto, ¿no es cierto? Ese delincuente vendió mínimo 1.200 niños chilenos, pero ojo, los archivos que tenían en ese hogar fueron incautados hace unos meses por la Policía de Investigaciones, pueden ser más de 6.000 niños, solamente en ese hogar. Dime una cosa muy importante, Carlos, de estos 25.000 que se le adjudican a esta jueza, ¿qué No, se no, ha no, no son los sabido? 25.000, no son los No, 25.000 solamente en no, esta jueza, es el perdón, total. es el Sí, total, toda la razón, para dejarlo súper exacto, sí. claro. ¿Cuántos son, perdona, para precisar, hay alguna idea de cuántos son por parte de la En el jueza? caso, en el caso de la jueza, lo que está establecido hasta este Ya. momento con datos objetivos son 47 o 50, pero se estima que son muchos más. Esos son los datos que hay hoy día objetivos, porque tú comprenderás que con el paso del tiempo, con muchas cosas, ¿no es cierto?, ha Claro, desaparecido documentación, no hay testigos, mucha gente ha ido total, falleciendo. Y fíjate, deja que te cuento una cuestión por favor. que es impactante, ¿no? Esta jueza y sus cómplices son sometidos a proceso en función solamente de dos casos, que son los casos que están más armados, digamos, judicialmente. Y uno de esos casos tiene que ver con la venta de un niño que se llama Alex. Su mamá tenía 17 años, ¿no? En 1983, cuando es engañada por esta jueza. Y esa mamá, una chica de campo que ya tenía otro hijo, ¿no? Se da cuenta después que es engañada y ella es quien inicia las acciones, las denuncias en contra de esta jueza. Esa denuncia cae en manos del secretario del juzgado de aquella época, quien actúa como tenía que actuar, denuncia, ¿no es cierto? Y se inicia una investigación penal en contra de esta jueza, que es la que motiva su fuga. Esa mamá de ese chico de Ya, 17 años, ¿no es cierto?, pasó años, toda su vida buscando a su hijo. Nunca supo qué ya. había pasado con su hijo. Perdona, ¿de cuántos años? Ella tenía 17 años en ese momento, a Ella, inicios de los años perfecto. 80. Y esta Sí, era una tenía guaguita. una guaguita de meses, ¿ya? Un niñito Ya, que se llama Alex. Ese niñito de padre desconocido, ¿no es cierto?, que perfecto. ella en su pobreza le lleva a este niño a esta jueza, le dice que lo quiere enviar a un hogar de menores un tiempo porque ella no tiene alimentación. Sí, le dice, y por supuesto le hacen firmar un documento cediendo la custodia. Y cuando el juez somete a proceso a esta jueza hace poco más de un mes, casi 2 meses ya, 2 semanas después de eso, una ONG que se dedica a la búsqueda de estos niños, que se llama Hijos y Madres del Silencio, encuentra después de mucho tiempo a esta guagua en Estados Unidos, que hoy día es un hombre de 40 y tantos años, un estadounidense que no tenía idea de nada de esto, no sabía nada de su pasado, jamás le habían contado, que queda en shock cuando le dicen quién es, cuando le dicen que su mamá vive en Nancagua, vivía en el campo ella, y que su mamá está viva. Se comunican vía Zoom. Su mamá tenía ya 58 años, estaba muy, muy enferma ella, y se alcanza a comunicar varias veces por Zoom. Ninguno de ellos, ni ella sabía inglés, ni su hijo sabía español, por lo tanto es casi una comunicación vía señas que hacen, ¿no es cierto? Y ella fallece a mediados del mes pasado, ella estaba muy enferma, y no alcanza a ver físicamente a su hijo, pero por lo menos lo vio, por lo menos después de toda esta búsqueda, ¿no es cierto? Oye, pero Vio, qué tragedia, Dios mío, es una tragedia, Carlos. sí, Pero qué exacto. tremendo. Ahora, dime una cosa, perdón, el famoso abogado que tenía, ¿no es cierto?, su estudio en un piso, en el otro piso estaban las guaguas que las exhibía. ¿Ese hombre está muerto?
Sí, falleció 2 años Ok, después de que escapan de acá, falleció en ok, ya. 1985. Ojo, no es solamente ese abogado, sí, había mucha Ah, gente más. Ellos también por trabajaban con supuesto, otra abogada que pero también está lógico, fallecida. La jueza Yvonne Bronfman, como se llama hoy día, ya. ella tiene ya 86, casi 87 años. Es Espérame. gente de mucha edad hoy día, ¿no? Exactamente, pero para entender, esta extradición, ¿qué va a pasar? Porque tú sabes cómo ha sido la situación con Israel en términos de lo político, Ujú. tensiones con este país, ¿eso puede influir en que no sea extraditada, por ejemplo? Yo creo que más que eso, lo que puede que complique esta situación son dos aspectos. Uno, A ¿no es ver, cierto?, la misma situación interna que hay hoy día ya. No es un país que esté pendiente no, probablemente en este para momento, ¿no es nada. cierto?, de que se cumplan las peticiones de un pequeño país del fin del mundo. Claro, Eh, y segundo, a mí no me cabe ninguna duda de que ella ya se fugó. ¿Mm? y ya está jugada, Ella claro. tiene una situación económica, ¿no es Oh, cierto?, que qué horror. siempre ha sido muy buena. No me cabe ninguna duda que ella sabe qué está pasando acá, ella Por sabe que está supuesto, siendo buscada, ella sabe que hay una orden de extradición. Por lo horrible, ¿eh? tanto, dudo mucho que esté exactamente donde fue ubicada hace muy poco tiempo. Qué impotencia más grande, pero como bien dices tú, para cerrar el tema, efectivamente esta ONG, Hijos del Silencio, ha logrado reencontrar, o sea, yo hace poco nada más, hace unas Mm. semanas, llegó a Chile justamente de otro lugar, no recuerdo en este momento el país, uno de estos hijos robados, Así el es. reencuentro en el aeropuerto era pero terriblemente emotivo, imagínate Sí, una obvio. madre, oh, no, mira, es un caso que yo estoy de acuerdo contigo, uno se imagina, uno no entiende. ¿Por qué? Y ahora uno lo entiende, ¿no? Los noticiarios, 40 minutos hablando de policial, de noticias policiales, y resulta que esta noticia pasa lamentablemente inadvertida. Otro tema que quiero conversar contigo, Carlos, y que dice relación con el tema del fallido, la fallida postulación de este abogado Álvaro Vidal a la Corte Suprema. Cuéntame qué Ujú. pasó ahí. Pues nosotros publicamos ayer una investigación extensa sobre ese tema, que efectivamente da cuenta de una crónica de una muerte anunciada, porque la verdad es que viendo los antecedentes a que tuvimos acceso, no había ninguna opción de que esa postulación continuase, ¿no? Porque en definitiva se trata de una situación de violencia doméstica, ¿ya? Donde ambas partes se acusan mutuamente. Ella acusa, ¿no es cierto?, a la expareja de este abogado, un académico de la Universidad Católica del Paraíso, un abogado integrante de la Corte Suprema, un hombre, ¿no es cierto?, bastante considerado desde el punto de vista jurídico, y ella acusa que este académico, este abogado, ¿no?, la golpeó varias veces. Yo vi la carpeta judicial donde están las constancias efectivamente de las lesiones que ella sufrió, lesiones graves en un caso, y hay también, ¿no es cierto?, una explicación circunstanciada de muchos hechos donde llegan a la violencia física. Y también está la denuncia, la querella que interpone él en el juzgado de garantía de Viña del Mar. Ella se querella en el juzgado de garantía, el cuarto juzgado de garantía de Santiago, que tiene la supervisión de la zona de Las Condes, ¿no?, que es donde sucede el principal hecho de violencia que pasó hace más de un año, después de que ellos van a un cumpleaños. Y bueno, y en la querella que interpone a su vez el abogado Vidal está contado también, ¿no es cierto?, una serie de episodios que él califica como extorsión, como amenazas y qué sé yo. En definitiva, hay un tema de ambos, aparentemente, que tiene que ver con mucha celopatía, con una situación muy compleja desde el punto de vista de la convivencia, pero más allá de eso, evidentemente esos son temas que tienen que ser definidos judicialmente. Cuando se conoce esto, la postulación de Vidal, que Vidal, por lo demás, ¿no es cierto?, había sido postulado en el cupo que deja Ángela Vivanco cuando es destituida. Por lo tanto, él va en un cupo que tradicionalmente es de la derecha, ¿no? Su nombre es sensibilidad de derecha, y, y evidentemente cuando se conoce eso hace que sea completamente inviable y que a justicia no le quede ninguna opción más que lo que hizo el ministro Gajardo anoche, que es mandar un oficio al Senado diciendo que ella, esta persona ya no es el candidato de esta administración a la Corte Suprema de Justicia, lo que, ¿no es cierto?, hace que quede un cupo más. Hay otro cupo, que es el cupo que había dejado el ministro Dam, que es un cupo de sensibilidad, entre comillas, progresista, que es el cupo que
la moneda, para ese cupo, la moneda propuso a un juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, el ministro Omar Astudillo, que aparentemente no hay ningún inconveniente ahí, pero evidentemente aquí, ¿no es cierto?, se produce un problema. En justicia, hay que decir que efectivamente cuando se envía el oficio al Senado tanto con el ministro Astudillo como con el abogado Vidal, Vidal en sentido estricto no tenía nada, digamos, que fuese una mancha en su vida, porque eso se produjo hace el 21-22 y esta querella que se presenta en el juzgado de garantías se presenta después de que es propuesto a la Suprema, se presenta el día 25. No, tremendo. Fíjate, uno lee, claro, solo para cerrar el tema, ¿no? Uno lee digamos, los contenidos de las querellas de ambas. Ujú. Y claro, siempre en un tema como este es tan delicado, porque tú dices, Exacto. acá está una versión de la historia, acá está la otra versión de la historia, pero sin duda, como dices tú, era inviable con este problema que Así una es. persona como él pudiera acceder a un cargo de tal relevancia como es la Corte, como ser ministro de la Corte. Habría estado en Ni un una posibilidad. cuestionamiento constante, sería imposible. Ninguna posibilidad, no, tremendo. Carlos Paso, vamos al tema es que me quedé muy impactada. Perdona, voy a hacer un paréntesis porque te Sí, comentaba antes de partir la entrevista que me había tocado ir ujú, a Bellavista. Yo no sí, iba hace mucho tiempo a Bellavista, a un evento puntual, y me impresionó el cambio de la fisonomía. Todo lo que es la zona de Pío Nono, por ejemplo, cómo se fueron todos los restaurantes que había, hasta uno que estaba en toda una esquina, ¿cómo se llamaba este? Que era súper conocido, bueno, se me fue en este minuto, pero era un restaurante súper clásico ujú, sí. de 20 años y años, ¿no? Que estuvo ahí, tampoco está. Y una presencia distinta, yo, mira, te lo voy a decir en palabras súper simples, lo sentí en un ambiente amenazante. Y te Ujú. cuento esto y lo planteo, digamos, porque se ha descubierto este llamado modus operandi de venezolanos que fueron detenidos por el secuestro de brasileños en Bellavista. ¿Qué fue lo que Exacto. pasó? Lo que pasó y lo que da cuenta de esa situación, ¿no? Tiene que ver con un nuevo modus delictivo, ¿no? Que tiene Ujú. que ver con nuevas víctimas. Y efectivamente a mí no me cabe ninguna duda que esto también en algún momento vamos a saber qué está pasando en Valparaíso o que ya pasó. Y tiene que ver con que efectivamente Bellavista, independientemente, y yo coincido contigo, con que hoy día es un sitio amenazante, ¿no? Es un sitio que ya no tiene esa especie de encanto que tenía antes, ¿no? Ya. Es un sitio que está muy sucio, está lleno de sujetos en las esquinas, qué sé yo, de día, que evidentemente no parece que estuviesen haciendo ninguna actividad muy lícita. Pero sigue siendo de todos modos, ¿no es cierto?, un Iván de turistas. Y sobre todo, porque tienes ahí, ¿no es cierto?, el acceso a San Cristóbal, el funicular, tienes, ¿no es cierto?, la Casa de Neruda, tienes todos estos atractivos tan Claro. bonitos que tienes en esa zona, que de hecho son parte de los principales atractivos que tiene Santiago desde el punto de vista del turista que viene de un país distinto. Y efectivamente siempre ha habido, ¿no es cierto?, mucho turista estadounidense, brasileño, que anda en esa zona Mm. y efectivamente, tal como lo explicaban los fiscales ayer, eh, ¿qué es lo que pasó? ¿Cierto? Un grupo venezolano, no se sabe si están afiliados todavía a algún grupo específico, pero ellos deciden cambiar un poco el modus operandi de los secuestros que hemos conocido hasta esta hora. Esto ha ido cambiando, ¿ah? De hecho, lo decían también ayer los fiscales. Fíjate que hace muy poco, y esto a consecuencia, lo supimos públicamente, como consecuencia del secuestro del exalcalde Montoya, Ya, estaban secuestrando gente, ¿no es cierto?, que está dedicada al consumo de comercio sexual. ¿Ya? ya. ¿Y por qué estaban haciendo eso? Porque saben que la posibilidad de que denuncie un sujeto que fue secuestrado en esas condiciones es mucho más baja que a Claro. que denuncie una persona que no está con una niña de 17 años, ¿no es cierto?, teniendo sexo en un motel. Evidentemente es muy distinto. Entonces, eh, un modus operandi distinto, que es el que aparece hoy día, y que da cuenta de cómo estos grupos van buscando, van perfeccionando sus técnicas, es justamente este, ¿no es cierto?, que es ubicar a turistas brasileños que parecen personas de buena situación económica, también, ¿no es cierto?, usando el gancho en en estos casos, que estos dos casos que conocemos hoy día, ¿cierto?, los invita a alguna chica, en este caso había una mujer dentro de este grupo, que los invitaba a un trago, ¿ya? Y cuando después los invitaban
a algún, o sea, a un hotel, a una pieza, qué sé yo, cuando ellos iban abandonando el sitio donde estaban, habitualmente un pub, aparecían estos secuestradores que tomaban a esta persona, ¿no es cierto?, la metían en un vehículo y después de eso, ¿no es cierto?, la secuestraban y vaciaban sus cuentas de banco, sus tarjetas de crédito y todo lo que podían. Y es una especie de derivación de lo que veíamos antes, con la diferencia, ¿no?, de que la víctima en este caso es un extranjero que está bastante más indefenso que un connacional, porque no tiene idea cómo funcionan las instituciones del país. Muchas veces está el tema idiomático, el portugués Claro. tiene algunos parecidos con el español, pero tú sabes que tampoco están semejantes en algunas cosas. Entonces, evidentemente, eso te da cuenta de cómo ha ido cambiando. Ahora, y esto está en un contexto mucho más amplio, que es justamente este informe sobre secuestros que dio a conocer hace muy poco la Fiscalía Nacional, que nos da cuenta de cómo el secuestro ya es un fenómeno completamente instalado en el país. Ya dejó de ser Qué terrible. una estadística exótica, que Tremendo. ya se estabilizó. Sobre Uf, 800 secuestros desde el año 2022 en adelante, y de esos 800 secuestros, que horrendo. tradicionalmente el secuestro tenía que ver con dos cosas. Uno, y fundamentalmente, y esa es la tasa más importante, con secuestros que tenían que ver con temas de violencia intrafamiliar, ¿no? El padre Horrendo. que secuestra a su hijo, o el sujeto habitualmente drogado, bebido, que secuestraba a la expareja, a la esposa, que la golpeaba, que abusaba de ella. Y eso sigue sucediendo, lamentablemente. Y también teníamos el secuestro, que era muy poco denunciado, entre bandas de narcotraficantes por disputas habitualmente de droga, ¿no es cierto?, o de quién le vendió a quién, o cosas de ese tipo. Hoy día tenemos, ¿cierto?, una preeminencia en el secuestro extorsivo. Tuvimos más de 300 y tantos secuestros Qué tremendo. extorsivos en el año pasado. Y ese secuestro extorsivo efectivamente ya se quedó. Lamentablemente vamos a tener que aprender a Uf. convivir con eso. No, mira, siempre me quedo preocupada, Carlos, pero fíjate que quiero cerrar este programa, esta conversación contigo con el primer caso que mencionas, que dice relación con un tema que no ha sido abordado por los medios y que da cuenta de más de 25.000 niños robados de sus madres, vendidos a un precio impresionante. O sea, que hay gente que se hizo millonaria Así vendiendo es, niños, vendiendo así guaguas. Yo creo es. que eso realmente es una tragedia en nuestra historia y espero que por lo menos esto no termine en la total impunidad, porque ese es el drama más grande para las víctimas, cuando no hay Y, justicia. y te agrego Por un matiz supuesto, de eso. Hoy día estamos espantados porque es claro, espantoso, ¿no? Esta tasa de sí, secuestros, estamos espantados sin con duda. grupos como el Tren de Aragua, cuyo commodity, cuyo objeto de tráfico, ¿no es cierto?, son personas. Pero eso se Claro, viene haciendo en este país desde los años 60. Y horrible. lo venían haciendo, peor aún, juezas. Juezas de No, menores, o tremendo. sea, las personas designadas por el Estado para supervisar el bienestar de esos Horrendo. niños eran quienes las vendían. Eso es una cuestión impresionante. Impresionante. Carlos Vaso, como siempre, te agradezco muchísimo de parte, además de nuestra unidad de investigación, el que nos hayas traído estos temas hoy a nuestro programa. Encantado, nos estamos viendo. Que Cuídate. estés muy bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y la Universidad de Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast, con B corta, donde puedes encontrar todo el contenido multimedia del Mostrador, partiendo por Alpampán, siguiendo por Click AM, punto por punto, Corea del Centro y mucho más. Recuerda entonces, suscríbete a nuestro canal de YouTube con @El Mostrador Podcast. Vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando con el diputado independiente por la región de la Araucanía, integrante de la bancada republicana, Stefan Schubert. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.